En nuestra última intervención, nosotros consideramos los versículos 13 y 14, donde el evangelista Mateo habla acerca de dos puertas y dos caminos que existen. Existe la puerta angosta y el camino angosto, una puerta estrecha, y un camino angosto que llevan a la vida eterna. Y hay una puerta ancha y un camino angosto por el cual transitan muchas personas. El Señor ofrece salvación a todos aquellos que entran por la puerta angosta. Dice, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida. Cristo ofrece vida a todos aquellos que entran por la puerta estrecha, que reconocen su pecado, que dejan detrás de sí el mundo, que dejan detrás de esa puerta sus pecados, que dejan detrás de esa puerta estrecha su justicia propia, y entonces entran desnudos sin ninguna justicia propia. Entran por esa puerta despojados de todo orgullo, de toda pretensión de salvarse por sí mismo, y ellos comienzan a andar por un camino que es estrecho, que es áspero, que es angosto, que es incómodo. Pero ese es el camino, dice Cristo, que lleva a la vida eterna. Por el otro lado está el camino ancho, el camino que lleva a la perdición. Hermanos, cuando un creyente pasa por la puerta estrecha y comienza a andar por ese camino angosto, por ese camino estrecho, entonces comienza a susurrarle al oído las voces de los falsos maestros. Para caminar con seguridad por el camino estrecho es necesario cuidarse de las seducciones del error. Y eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Luego de hablarnos del camino estrecho, luego de hablarnos de la puerta estrecha, nos está diciendo, guárdense en este camino de las seducciones del error. ¿Recuerdan ustedes cómo en esa alegoría de John Bunyan, cristiano, se encuentra con tantas voces seductoras que trataban de disuadirlo de ir por el camino estrecho? Nada impide tanto a los hombres pasar por la puerta estrecha y llegar a ser verdaderos seguidores de Cristo como las doctrinas carnales, apaciguadoras y halagadoras de quienes se oponen a la verdad. Así que lo que Jesús nos está ofreciendo, hermano, es algo muy deseable. Es la vida eterna. La puerta es estrecha y el camino angosto que lleva a la vida. El camino que lleva a la vida y la puerta que lleva a la vida son angostas, son estrechas. Ahora bien, muchas personas lo quieren, pero no quieren pagar el precio que el Señor exige. No quieren humillarse, no quieren arrepentirse, no quieren cambiar. ¿Qué hacen entonces? ¿Qué quieren hacer entonces las personas? Cambiar el mensaje del Evangelio para que sea más agradable y aceptable para el hombre. Eso es lo que hacen los falsos maestros. Los falsos maestros ofrecen la misma religión, pero modificada al gusto de la gente. Ofrecen las mismas bendiciones, pero a un precio mucho más fácil y con condiciones mucho más cómodas. Así que Cristo nos está diciendo, miren, cuídense de eso, tengan cuidado. Y es por eso que en esta mañana Cristo nos está advirtiendo acerca de los falsos maestros en la iglesia. Y Él nos da algunas características que yo quiero considerar con ustedes en esta mañana. Cristo nos habla en primer lugar de su carácter. Miren lo que dice el texto, versículo 15. Guardaos de los falsos maestros que vienen a vosotros, vestidos de ovejas,
pero por dentro son lobos rapaces. Cristo compara a estos falsos maestros en este pasaje como personas que vienen vestidos de oveja, lo compara también con lobos rapaces y más adelante lo compara con un árbol malo. Dice versículo 17, así todo buen árbol da fruto, da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Y luego dice, por su fruto lo conoceréis. Los falsos maestros dan malos frutos. Por lo tanto, Cristo los está comparando a los falsos maestros con frutos malos. De modo que estas comparaciones nos dejan entrever de entrada cuál es el carácter de estos falsos maestros. En primer lugar, los falsos maestros son personas que tienen un carácter engañoso. Dice Cristo que ellos vienen a vosotros con vestidos de oveja. Vienen a vosotros con vestidos de oveja. Y esto nos habla, hermano, de la sutileza de los falsos maestros. Esto nos habla de su carácter hipócrita. Esto nos habla de su falsedad. De hecho, el texto griego, cuando se refiere a los falsos maestros, simplemente lo titula como pseudo profeta. Ellos son falsos, son falsos. Un profeta verdadero es alguien que habla en nombre de Dios, pero alguien que ha sido llamado por Dios, comisionado por Dios, que lleva el mensaje de Dios a los hombres. Pero el falso profeta, no. El falso profeta es alguien que se ha designado a sí mismo y es una persona que está más interesado en proclamar su propia mentira que en proclamar la verdad de Dios. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. El apóstol Pablo, cuando escribe en el libro de los Hechos, Lucas, cuando registra el discurso de pedida de Pablo a los ancianos en Éfeso, dice que de ellos mismos se iban a levantar hombres con un carácter como el que él describe aquí. Un carácter engañoso. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero también cuando Pablo escribe a los Corintios, capítulo 11, versículos 13 y 15, dice, porque estos son, hablando los falsos maestros, falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. ¿Cómo es que hacen los falsos maestros? ¿Qué es lo que ellos son? Falsos apóstoles, obreros fraudulentos, se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, dice el apóstol, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Hermano, Dios nos está advirtiendo aquí del carácter sutil, del carácter engañoso de los falsos maestros. Nosotros no debemos dejarnos impresionar por lo atractivo de un orador, por la elocuencia con que hable. No debemos dejarnos arrastrar fácilmente. A los maestros hay que evaluarlo. Eso es lo que Cristo nos está diciendo aquí. Los falsos maestros disimulan sus intenciones sombrías muchas veces bajo un vestido de cristianismo. Las intenciones de estos hombres muchas veces parecen buenas. Y ellos normalmente le encanta aprovechar necesidades que hay dentro de la iglesia para introducirse por ahí. Pero ellos tienen en su corazón, y no voy a decir en el fondo, ellos tienen muy metido en su corazón el deseo avaricioso. Ellos tienen intenciones ocultas en su corazón para con la iglesia. A veces arrastrar la iglesia tras su pensamiento
tras su manera de pensar. A veces arrastrar la iglesia tras falsa doctrina. Y nosotros debemos cuidarnos, dice Cristo aquí, porque ellos vienen vestidos de oveja. Huelen a oveja, parecen oveja, tienen un vestido que es de la oveja. O sea, esta gente, usted lo ve, y ellos hablan el mismo lenguaje de las ovejas. Le dicen a los creyentes: Dios te bendiga, varón, Dios te bendiga, sierva. Y saben hablar el mismo lenguaje que hablamos los cristianos. De manera que cuando nosotros lo vemos que vienen con ese vocabulario y esos clichés evangélicos, no debemos dejarnos impresionar, hermanos, por eso. No debemos dejarnos impresionar, porque esta sutileza la usan para no dejarse descubrir. No quieren ser desenmascarados en su hábito inocente de llegar a la gente como el que no quiere más que el bienestar de la iglesia. No solo fingen piedad, sino que ellos pueden predicar bonito, pueden dar buenas enseñanzas, pero hay algo que es completamente diferente, hay algo destructivo en su mensaje, y ellos lo harán, y esto saldrá a relucir tarde o temprano en su vida. Así que el texto nos dice, hermano, que no nos dejemos engañar, porque vienen vestidos de oveja. No nos dejemos engañar por sus hábitos. Vamos a orar, varón, te voy a llevar en oración, y ese tipo de cosas que puedan decir. No nos dejemos engañar, hermano, aunque estas personas sean capaces de hacer milagros. No nos dejemos engañar, hermano, aunque estas personas sean capaces de echar fuera demonios o hacer muchísimas otras cosas más. Si usted lee este pasaje en su contexto, eso es lo que está diciendo Cristo en los versículos 21 en adelante. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Y de quién que está hablando Cristo previamente? ¿De quién, hermano? De los falsos maestros. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, muchos de esos falsos maestros dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Pero también engañaron mucha gente. También fueron piedras de tropiezo para que muchas personas fueran a la perdición eterna. Estos falsos maestros, al final, dice Cristo, serán expuestos. Así que Cristo nos dice, de esa gente cuídense. Así que comienza el versículo 15 diciendo: cuidado, guardaos, estén alerta. Eso es lo que dice el texto. Estén alerta. Nosotros los creyentes no debemos estar, hermano, con la boca abierta con cualquier persona que pretenda ser un maestro que hable en nombre de Cristo. No, debe ser evaluado. De manera que esto constituye, esta advertencia, una enseñanza que se repite una y otra vez en el Nuevo Testamento. Mateo en su capítulo 24, de hecho, dice: miren, se van a levantar falsos profetas, se levantarán falsos Cristo también, dice en el mismo Evangelio capítulo 24. Así que se trata de una advertencia en contra de personas que intentan guiar al pueblo hablando falsamente en el nombre de Dios. Hablando falsamente en el nombre de Dios. Ahora bien, estos maestros no solo son engañosos hipócritas, sino que también son peligrosos. Mire que sigue diciendo el texto: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros
vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Qué es lo que son lobos rapaces? El pasaje que citaba ahorita de Hechos, cuando el apóstol Pablo se despide de los ancianos de Éfeso, una de las primeras cosas que él le advierte a ellos es: yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad. Es la misma advertencia: estén en guardia. ¿Y qué es lo que dice el apóstol Pablo? Que estos falsos maestros tenemos que irlo a buscar a una iglesia del Evangelio de la Prosperidad, o que tenemos que irlo a buscar a la Cienciología o los Testigos de Jehová, o que tenemos que irlo a buscar fuera. No, dice Pablo, dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Hermanos, dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia. Y más adelante vamos a ver cómo identificarlos. Dentro de la iglesia. Vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero son lobos rapaces. Estos tipos tienen un carácter peligroso. Son dañinos, es lo que dice la palabra de Dios. El doctor Francisco Lacueva dice: todo el que nos priva de alguna verdad o nos seduce a algún error, sea cual sea su pretensión, trata de dañar nuestras almas. Por lo tanto, nosotros como creyentes no debemos tolerar el error y debemos estar en guardia contra todos falsos maestros, porque sus enseñanzas son dañinas, son peligrosas para nuestras almas. El problema de estos falsos maestros, hermano, de estos falsos profetas, es que tienen apariencia de piedad. Tienen apariencia de piedad, porque lo primero que dice el evangelista Mateo es que ellos vienen a nosotros vestidos como oveja. De modo que no es fácil muchas veces descubrirlo, no es fácil muchas veces identificarlos, porque hablan como cristianos. Porque pueden dar buenos mensajes desde un púlpito, pueden cautivar a una multitud desde una plataforma. Ellos parecen poseer todas las características de un cristiano, utilizan los clichés correctos, las normas de conducta que se desprenden de sus mensajes, parecen dar testimonio de una buena doctrina. Parecen una de las ovejas, hermano, pero se trata de lobos disfrazados de ovejas. Son lobos rapaces, hambrientos. Los judíos estaban bien informados acerca de estos falsos maestros. Jeremías, por ejemplo, tuvo un conflicto con profetas que decían paz, paz, cuando en realidad no había paz. Dios estaba anunciando que vendría juicio sobre la nación, y ellos le decían a la gente: no se escandalicen, no le hagan caso a Jeremías. Paz, paz, tendréis paz. El título del lobo, hermano, era el nombre que se le daba a los malos gobernantes y a los falsos profetas. En los días malos, Ezequiel había dicho, Ezequiel capítulo 22, versículo 27, dice acerca de los gobernantes de la ciudad: su príncipe en medio de ella son como lobos que destrozan la presa, derramando sangre y destruyendo vidas para obtener ganancias injustas. Pero no solamente a los gobernantes, sino también a los profetas. En Sofonías capítulo 3, versículo 3 dice: sus oficiales en medio de él son como leones rugientes, sus jueces
son lobos nocturnos que no dejan nada para la mañana. O sea, agarran la presa y se la comen ahí mismo. No dejan nada para mañana. Tienen un deseo voraz, insaciable, es lo que está diciendo. Pero sus profetas son hombres altaneros y fraudulentos. Leo en otra versión. Sus profetas son hombres altaneros y fraudulentos. De manera, hermano, que estos falsos maestros en toda la Biblia son identificados como personas peligrosas que hacen daño a la iglesia. Pablo dice, como citaba anteriormente, que estas personas que iban a aparecer en medio de la iglesia serían lobos rapaces que no perdonarían al rebaño, no tendrían compasión del rebaño. Y Cristo, cuando enviaba a sus discípulos a la misión, le dijo que ellos debían andar como ovejas en medio de lobos. Y habló del buen pastor que protege su rebaño de los lobos con su vida. De manera que esa era una figura que ellos podían identificar muy bien. Los falsos profetas, los falsos maestros eran comparados con lobos rapaces. Zacarías, cuando describe lo que sería los tiempos por venir, los grandes días por venir que le aguardaban a la nación de Israel, dice que una de las características de estos días sería la siguiente: sucederá en aquel tiempo, dice, que todos los profetas se avergonzarán de su visión cuando profeticen, ni nunca más vestirán el manto velloso para mentir. Nunca más vestirán el manto velloso para mentir. De manera que los profetas se acostumbraban a ponerse un vestido de oveja, un vestido de lana que normalmente era confeccionado de pieles de ovejas. Y estos falsos maestros que Mateo está citando aquí, que nuestro Señor está hablando aquí a nosotros, fíjense que ellos se ponían la misma vestimenta de un profeta verdadero. Por eso es que dice el texto que vienen a vosotros como vestidos de oveja. Parecen creyentes, están en la iglesia, visten igual que los creyentes, hablan igual que los creyentes, hablan acerca del amor de Dios y muchísimas cosas que están en la Biblia. Por lo tanto, son difíciles de identificar. Son difíciles de identificar. La caracterización, hermano, del falso profeta como el hombre que carece de autorización divina y presenta su propio mensaje diciendo generalmente lo que la gente quiere oír. Todo eso está arraigado en el Antiguo Testamento. Son el tipo de gente que cuando Dios ha dicho que la derrota es inminente, como sucedió con el rey Acá, ¿recuerdan el profeta Micaías? Allí estaba Acá, estaba Josafat, y vamos a la batalla, vamos a ver qué dicen los profetas. Y vienen los falsos maestros y le dicen: sube contra Ramón de Galaad, porque de cierto será prosperado. Y Dios había decretado la derrota. Los falsos maestros son esas personas que cuando Dios ha dicho que no, ellos dicen que sí. Ellos gritarán paz, paz, cuando no hay paz. De hecho, nos dice la palabra de Dios que sus palabras son suaves como el aceite. Le gusta decirle a la gente lo que quieren escuchar. De manera, hermano, que tal mensaje era un grave perjuicio para el pueblo de Dios. Estos falsos mensajes le dan un falso sentido de seguridad a las personas. Cuando un falso profeta le dice a la gente lo que quiere escuchar, no está haciendo más que darle un somnífero para que se duerman en sus pecados. Cuando la gente no es confrontada con la verdad de la palabra de Dios,
sino que arrastrada tras palabras suaves y cómodas, y la gente no es confrontada con su pecado. Lamentablemente, hermano, se está empedrando el camino de estas personas para que vayan directo a la condenación. Esta gente fracasa en advertirle a la gente del juicio inminente de Dios y a prepararle para que escapen de él. Pero esto no es un accidente, hermano, y es por lo tanto que Jesús nos advierte sobre estos falsos profetas y nos dice que nos cuidemos de ellos. Estos falsos maestros son hábiles para nublar o empañar el asunto de la salvación. Algunos enturbian o distorsionan tanto el evangelio que hacen difícil que la gente pueda comprender o encontrar la puerta estrecha. Hacen difícil que la gente pueda entender la verdad del evangelio. Pero lo más pernicioso de todo, hermano, es que muchos de estos falsos maestros se atreven a contradecir a Dios. Se atreven a aseverar que la senda ancha no lleva a la destrucción, sino que todos los caminos conducen a Dios. Y que tanto el camino estrecho como el camino ancho conducen a Dios. Aunque se comience con la dirección opuesta, dicen ellos, al final tú puedes terminar encontrando la vida. Y Cristo de esto justamente es de lo que nos está diciendo que debemos guardarnos de estos falsos maestros. No hay que ser tan extremistas. No hay por qué hacerle caso a esos mensajes que nos alarman. No hay por qué escuchar ni prestarle atención a esta gente que dice que tú no puedes hacer la misma cosa que hace el mundo. No, tú puedes ser cristiano y no importa, tú puedes ser un farandulero. Tú puedes ser cristiano y seguir haciendo lo mismo que tú hacías cuando inconverso. Tú puedes ser cristiano y darle rienda suelta a tus pasiones. Tú puedes ser cristiano y seguir siendo orgulloso. Tú puedes ser cristiano y seguir viviendo a la ancha. Tú puedes ser cristiano y seguir siendo una persona vengativa. Tú puedes ser cristiano y seguir siendo una persona mundana. Hermano, obviamente que no lo dicen así, porque recuerde que ellos vienen a vosotros vestidos de oveja. Ellos no lo dicen así, pero en el fondo a esto es que alientan a la iglesia a vivir a sus anchas. Le dicen a los creyentes que no importa, que si usted creyó en Cristo y usted hizo una decisión de fe un día, usted es salvo y salvo para siempre, sin importar cómo usted viva. La salvación es segura y esa es una verdad bíblica, eso es cierto. Ahora, hermano, lo que ellos no le dicen a usted es que se evalúe para ver si usted ha sido salvo. Lo que ellos no le dicen a usted, ni me dicen a mí, ni le dicen a ningún falso creyente, es que los verdaderos salvos son santos y viven vida de santidad. Esas son las cosas que usted no va a escuchar de un falso maestro. Y Cristo nos está diciendo que son hombres peligrosos y debemos guardarnos de ellos. Por lo tanto, no es raro, no es extraño que Cristo asemeje a estos falsos maestros a lobos rapaces que pueden destruirnos, que pueden arrojarnos a la condenación eterna. Son rapaces no tanto, hermano, por su deseo codicioso de ganancia, de prestigio o de poder, sino porque son feroces. Es decir, son extremadamente peligrosos. Son responsables de conducir a algunas personas a la misma destrucción que ellos dicen que no existe. Pero el verdadero pastor se preocupa más por el rebaño que por su vida. Lo único que le preocupa al lobo es dar satisfacción a su voracidad. El falso profeta se dedica a la enseñanza, no por lo que ésta pueda dar a los demás, sino por lo que pueda conseguir.
para sí mismo. De manera que la palabra de Dios aquí nos describe el carácter de estos falsos maestros. Son engañosos, hipócritas y son peligrosos para el pueblo de Dios. Y por lo tanto Cristo nos dice: guardaos de los falsos maestros. Manténganse lejos de hombres así, de personas así. Ahora, en segundo lugar, hermanos, ¿cómo pueden ser identificados estos falsos maestros? ¿Cómo podemos identificarlo? Versículo 16. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Cristo cambia de metáfora de ovejas y lobos a árboles y frutos. El vestido de oveja que un lobo puede llevar, Cristo lo cambia ahora al fruto que un buen árbol o que un árbol puede dar. De modo que Cristo pasa aquí al riesgo que nosotros tenemos de no reconocer, porque vienen encubiertos, al medio para nosotros reconocer. Aunque ustedes puedan en verdad, está diciendo Cristo, confundir a veces un lobo con una oveja, no pueden cometer el mismo error con un árbol. Ningún árbol puede ocultar por demasiado tiempo su identidad. Tarde o temprano se traicionará él mismo por su fruto. Tarde o temprano lo vamos a identificar. Aunque usted lo vea muy frondoso y usted diga: ¿y qué es lo que es? ¿Es guanábana o es mango? ¿A qué que se parece? Porque cuando echa el fruto, hermano, si tiene mucha pullita afuera, usted va a saber que es una guanábana. Si es amarillo, pequeño, entonces usted se dará cuenta que es un mango, que el árbol no es lo que usted pensaba. Su fruto delatará qué tipo de árbol es. Un lobo puede disfrazarse, hermano, pero un árbol no. Las hierbas nocivas como los espinos y los abrojos simplemente no pueden producir frutos comestibles o higos. Esa es la imagen de nuestro Señor. De modo que el carácter del fruto se determina por el árbol. Cristo nos dice a nosotros que un árbol bueno da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos, De manera que, ¿cuáles son los frutos, hermano, que nuestro Señor señala por los cuales nosotros podemos identificar a los falsos profetas? Es interesante que Cristo no nos dice a nosotros cuáles son esos frutos. Por supuesto que la aplicación a esa prueba del fruto no es sencilla ni es fácil de detectar tampoco, hermano. Porque el fruto toma tiempo en crecer y en madurar, y tenemos que esperarlo con paciencia. También necesitamos tener la oportunidad de examinarlo de cerca, porque no siempre es posible conocer un árbol y su fruto a la distancia. En verdad, aún estando cerca, pueden escapársenos al principio los síntomas de enfermedad en el árbol o la presencia de algún gusano en el fruto. Para aplicar esto a un maestro, lo que se necesita no es una valoración superficial de su posición en la iglesia, sino un escrutinio íntimo y crítico de su carácter, de su conducta, de su mensaje, motivos e influencia. Por cierto, el falso profeta puede engañar a la gente por un poco de tiempo y ocultar su rostro
verdadero tras una máscara de piedad. A través de hechos que parezcan piadosos o a través de sus palabras. Pero esto no puede durar por mucho tiempo. Como decía Juan Calvino, nada es más difícil de falsificar que la virtud. Nada es más difícil de falsificar que la verdadera piedad. El fruto mostrará el verdadero carácter del árbol. Así que vamos a considerar, hermano, brevemente 3 frutos a través de los cuales nosotros podemos identificar un falso maestro. En primer lugar, el fruto del carácter piadoso o su estilo de vida. Nuestro Señor dice, por su fruto lo conoceréis. La mayoría de los escritores dicen que el fruto se refiere básicamente a 2 cosas. El carácter piadoso de la persona y su enseñanza. Su carácter y su enseñanza, o su estilo de vida y su doctrina. Así que en primer lugar veamos el estilo de vida. El primer tipo de fruto por el cual los falsos maestros revelan su verdadera identidad es la esfera del carácter y la conducta. Hermano, una persona puede hablar muy bonito. Una persona puede tener mucha elocuencia desde una plataforma, desde un púlpito, pero su vida, su conducta, al final lo delatará. En la propia alegoría de Cristo sobre la vid, en el Evangelio de Juan, nosotros nos damos cuenta que la fructificación evidentemente significa semejanza con Cristo. En efecto, el apóstol Pablo esto mismo, más adelante, lo denomina el fruto del Espíritu. De manera que cuando nosotros vemos a un maestro, a un predicador, a un líder cristiano, nosotros lo que tenemos que observar en él es si él está reproduciendo la semejanza de Cristo en su vida. En cualquier momento que nosotros veamos ese maestro, tenemos que fijarnos si es un hombre manso. ¿Tiene él mansedumbre? ¿Tiene la humildad de Cristo? ¿Es un hombre amoroso? ¿Es un hombre paciente? ¿Es un hombre bondadoso? ¿Es un hombre con dominio propio? Si nosotros observamos estas cosas, entonces tenemos herramientas para ver si él es un verdadero o él es un falso maestro. Por otra parte, hermano, siempre que estas cualidades no se hallen presentes y las obras de la carne se manifiesten en este hombre, en especial un espíritu de enemistad, de impureza, de celo, de libertinaje, estaremos justificados para sospechar que es un verdadero profeta, que es un verdadero maestro. Sin importar, hermano, lo pretencioso de sus demandas o lo engañoso de su esperanza. De la misma manera, hermano, que los falsos maestros no predican el camino estrecho de Jesús, tampoco lo viven. Tampoco lo viven ellos mismos. Cristo, más adelante, nos habla a nosotros, luego de hablar de los 2 caminos, nos habla de personas que tienen un aspecto de discípulos de Jesús, pero que su vida no se caracteriza por la obediencia a Él. No se caracterizan por la obediencia a Cristo. La falsedad de su enseñanza se evidencia en la desobediencia de su vida. Así que su vida, su conducta, tarde o temprano le va a delatar. Más adelante también el otro fruto es su enseñanza, la enseñanza. Y esto sugiere, hermano, con fuerza, el otro uso que se hace en las Escrituras de esta metáfora del árbol. El fruto se conoce por el árbol. Dice Lucas, el pasaje paralelo de este texto, porque de la abundancia del corazón habla la boca.
El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Mas yo os digo que de todas palabras ociosas que hablen los hombres, ellas darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra será condenado. Así, hermano, el corazón de una persona revela en su palabra. El corazón de una persona, se revela en sus palabras. Como el árbol se conoce por sus frutos, nosotros tenemos también la responsabilidad de evaluar a un maestro, no solo por su conducta, sino también por sus palabras o por su enseñanza. De la abundancia del corazón habla la boca. De manera que parece sugerir Lucas que nosotros debemos prestar atención a la enseñanza del maestro. Hermano, no importa el grado académico, los títulos que tenga, cualquier persona que se suba a enseñar a este púlpito, a la iglesia, no importa, hermano, su enseñanza debe estar acorde con las Escrituras. El apóstol Juan nos dice que nosotros debemos probar los espíritus para saber si son de Dios. Él anima a los creyentes en su primera carta a probar a los maestros para ver si ellos realmente confiesan a Cristo venido en carne. De manera que la enseñanza de los falsos maestros debe ser probada. Cristo dice que por sus frutos debemos conocerlos. ¿Cómo es la enseñanza de estas personas? Bueno, por el contexto, hermano, nosotros nos damos cuenta, y ya esto lo hemos recalcado, que ellos no comulgan con la puerta estrecha y con el camino angosto. ¿Y qué significa esto? Bueno, en la práctica esto significa que esta gente rebaja las demandas del evangelio. No se ajustan a la puerta estrecha y al camino angosto. Su evangelio es un evangelio acomodaticio. Su evangelio produce una religión fácil. Le da la sensación a la gente de que ellos pueden ser cristianos y seguir viviendo como le venga en gana. El evangelio que ellos predican es así. Decía William Berkeley, cualquier enseñanza que le quita a la religión la firmeza de la roca, cualquier enseñanza que excluye la cruz del cristianismo, cualquier enseñanza que elimina la amenaza de la voz de Cristo, cualquier enseñanza que pone el juicio fuera de la perspectiva y que hace que la gente piense con ligereza en el pecado, es una enseñanza falsa. Y nosotros debemos cuidarnos, hermano, porque los falsos maestros son especialistas no solamente hablando un evangelio ligero, sino ocultando muchas cosas. Hay temas que difícilmente usted escuchará a un falso maestro predicar. Hacer referencia al infierno, al juicio de Dios, a la disciplina en la iglesia y a una serie de cosas que tienen que ver con las demandas del evangelio. Usted no escuchará a esa gente hablando de eso. De manera que es fácil identificarlo, no solamente por lo que dicen, sino también por lo que callan, por lo que nunca tocan. El falso profeta excluye de su mensaje este aspecto esencial del evangelio. Entretienen a los hombres con diversos temas, algunos muy útiles, por cierto, pero no hablan del arrepentimiento, ni confrontan a la gente con sus pecados, ni le hablan de esa fe en Cristo que nos lleva a abrazarlo tal como Él es ofrecido en el evangelio. El tercer fruto, hermano, es el fruto de la influencia. A veces la falsedad de la enseñanza no es inmediatamente explícita cuando miramos el sistema y la conducta de un maestro, pero se vuelve explícita, se vuelve clara solamente a través de su resultado desastroso.
Y esto es lo que quiso decir Pablo cuando escribió acerca de la tendencia del error. Él dijo que su error, el de los falsos maestros, carcomerá como gangrena. Su progreso gangrenoso se ve cuando trastorna la fe de las personas, promueve la impiedad y causa amargas divisiones dentro de la iglesia. De manera que estos falsos maestros esparcen su error dentro de la iglesia y muchos son arrastrados a una vida licenciosa. Es importante destacar, hermano, que la descripción que se nos da en el texto dice, no dice que el árbol malo no da fruto. El texto dice que el árbol malo da fruto malo. No está diciendo que no da buen fruto, sino que está diciendo que da fruto malo. Así que tampoco nosotros debemos dejarnos impresionar cuando alguien está predicando y mucha gente se está convirtiendo. Pero míralo, ahí está predicando el evangelio. ¿Tú no ves cuánta gente se convierte? Mucha gente se convierte con la predicación de él. ¿Cuál es el resultado en la vida de esa gente? Dele tiempo, es lo que Cristo nos está diciendo. Observa su fruto. No te deje impresionar, no te lleve de la inmediatez. Dale tiempo, hermano. Alguien dijo que la virtuosa vida del reino de los cielos que Cristo enseñó en el Sermón del Monte no puede producirla una persona que no haya experimentado el poder transformador de ese reino. Y Crisóstomo dijo, mientras una persona viva de forma degenerada, no podrá generar buen fruto, porque tal persona puede ciertamente cambiar a la virtud siendo malvado, pero mientras permanezca en la maldad no podrá dar buen fruto. Al examinar las credenciales de los falsos maestros, entonces tenemos que examinar su carácter y su mensaje. Y el obispo anglicano Riley resumió esta enseñanza diciendo que la sana doctrina y la vida santa son las marcas de los verdaderos profetas. Queremos saber lo que es un falso maestro, observemos su enseñanza y observemos si lleva una vida santa. Nada, como decía anteriormente, nada es más difícil, citando a Calvino, de falsificar que la verdadera piedad. Cristo nos dice en conclusión que el final de los falsos maestros será la destrucción. Versículo 19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. El apóstol Pedro nos dice que los herejes y los falsos maestros, su condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Van a ser castigados en el día del juicio y al igual que las bestias salvajes perecerán por su propia perdición y que la más densa oscuridad está reservada para ellos para siempre. De manera que lo que le espera al final de los falsos maestros será la destrucción. Así que, hermano, ¿qué nos enseña todo esto? Todo esto nos enseña a nosotros que la verdad importa. Cristo nos dice que nos guardemos de los falsos maestros, porque los falsos maestros traen falsa enseñanza y esas falsas enseñanzas van a influenciar nuestra vida para mal. La verdad importa porque es la verdad de Dios. Y la verdad de Dios es la que edifica a la iglesia, en tanto que el error es del diablo y es destructivo. Por eso una iglesia no puede aceptar el error. Si nos preocupa la verdad de Dios y de la iglesia, tendremos que tomar en serio, hermano, esta advertencia de Cristo. Él y sus apóstoles colocan la responsabilidad de la pureza doctrinal de la iglesia
en gran parte sobre los hombros de los dirigentes cristianos. Segundo lugar, la iglesia tiene que ser celosa de la enseñanza a que se expone. Ni el carisma, ni la personalidad, ni el estatus social, ni la influencia o la posición dentro de la iglesia de ningún predicador que suba a este púlpito a enseñar la palabra de Dios debe estar por encima de la sana doctrina y de una conducta piadosa. Mira, hermano, el día que cualquiera de nosotros que enseñamos en esta iglesia nos apartemos de la verdad, enseñemos otra cosa que no sean las benditas verdades que hay en este libro. El día que cualquiera de nosotros deje de vivir o de perseguir una vida de santidad, esta iglesia tiene que pararse y decir: no vamos a recibir las enseñanzas de esa persona. Juan Antonio no puede subirse más a ese púlpito hasta que enderece lo que él predica o hasta que enderece su vida. La iglesia tiene la imperiosa necesidad de ser celosa de la enseñanza que se expone. Nosotros no debemos, hermano, sentarnos pacientemente en estas sillas a tragarnos todo lo que cualquier persona se sube a este púlpito a predicar. Si no habla conforme a la palabra de Dios, hermano, tal enseñanza debe ser rechazada por nosotros. No importa que lo diga, hermano, no importa quién lo diga, no importa cómo se llame, no importa qué tan honorable sea, cuántos títulos en teología tenga, si se apartó de las escrituras, la iglesia tiene la imperiosa necesidad de rechazarlo. La iglesia también debe valorar a los hombres que enseñan fielmente la palabra de Dios. Hermanos, es una responsabilidad, y la palabra de Dios dice que los hombres que trabajan en predicar y enseñar deben ser honrados por la iglesia. La predicación de la palabra fiel es un trabajo, y un trabajo arduo, hermano. La práctica de una vida santa es un trabajo que nosotros tenemos que cultivar día a día. Y la iglesia debe valorar a sus hombres. Estos hombres, no idolatrarlo, pero sí debe valorarlo. Y cuando cualquiera persona que enseña desde este púlpito, hermano, se para aquí y habla en nombre de Dios y desafía a la iglesia y te desafía a ti en nombre de la palabra de Dios, tú debes escucharlo. Y si te está hablando con la palabra de Dios, tú debes someterte a él. Tú tienes, hermano, que hacer caso a lo que dice la palabra de Dios, a lo que él te está diciendo. Es lamentable, hermano, en medio nuestro, yo observo. Y yo sé que nosotros como iglesia, y no estoy hablando necesariamente del Templo Bíblico Pedro Brand, yo sé que nosotros tenemos mucha deficiencia como iglesia, pero yo veo muchas personas que quieren un consejo y ellos van donde un tal pastor fulano de tal. Y hay algo, un consejo que quieren pedir, y ellos tienen pastores favoritos fuera de su iglesia local donde ir a consultar. Y eso no está mal, hermano, pero usted debe aprender a valorar los hombres que Dios ha puesto en su iglesia para pastorearle. Y si ellos enseñan con fidelidad y viven lo que predican, usted tiene que escuchar lo que ellos tienen que decir. Y en último lugar, un llamado a los predicadores y a los maestros. Miren, hermano, predicar la palabra de Dios involucra una responsabilidad grande. Cada vez que usted enseña, y esto nada más no es a los que predicamos, a los 5 o 6 que predicamos aquí desde este púlpito. Si usted tiene la oportunidad de enseñar en una clase bíblica, en una EBDB, si usted tiene la oportunidad de enseñar en una célula, en un grupo de discipulado, en el centro de desarrollo, usted tiene una gran responsabilidad.
Usted no puede tomar con liviandad el hecho de que usted le va a enseñar una verdad bíblica a unos jóvenes. No, hermano, eso no se toma con liviandad. Cuando usted va a hablar la palabra de Dios a otra persona, usted tiene que asegurarse que usted le está diciendo a esa persona justamente lo que Cristo quiere decir ahí en su palabra. Nosotros somos muchas veces, hermano, tendemos a ser tan perezosos y tan holgazanes. Tenemos que hablar en nombre de Cristo, su palabra, para lo que sea, pero una lectura rápida ya pensamos que cumplimos. No, hermano. Mejor, si usted no lo va a hacer bien, mejor no asuma la responsabilidad. No ensucie el mensaje de la palabra de Dios. No tome a la ligera el mensaje de la palabra de Dios. No se ponga a hablar cosas que Cristo nunca ha sugerido ni ha pensado en su palabra. No se ponga a decir lo que usted cree, lo que usted le parece, o hablar cosas incoherentes. No, hermano, eso no puede ser. Por eso una iglesia no debe darse el lujo. Y digo, eso no es ningún lujo. La iglesia no puede subir a una plataforma a enseñarle a alguien que no está preparado para manejar la palabra de Dios. Probablemente muchas personas aquí en la iglesia dicen, ¿y por qué aquí no viene el hermano fulano de tal? Que anteriormente venían. ¿Y por qué no viene fulanito que siempre venía a la iglesia? ¿Usted sabe por qué no viene, hermano? Porque nosotros tenemos la responsabilidad delante de Dios de velar por lo que se enseña en esta iglesia. Y un día nosotros le vamos a dar cuenta a Dios por lo que se enseñó desde esta iglesia. Y nosotros nunca debemos permitir que, porque un predicador, un tal predicador, sea muy amigo personal mío, ni del Pidio, ni de Santana, ni de ninguno de los líderes de esta iglesia, venga y se pare en este púlpito a decir cosas que Dios nunca dijo. Nosotros tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios, y cualquier hombre que no cumpla con este requisito, entonces no puede enseñar. No puede enseñar. Hermano, que Dios nos guarde, que Dios nos ayude a ser vigilantes, aquellos que tenemos la responsabilidad de enseñar la palabra de Dios. Porque al hablar esto, hermano, es un gran compromiso que nosotros tenemos de enseñar fielmente la palabra de Dios, de vivir una vida de santidad y a la vez de predicar mensajes que desafíen a la iglesia a vivir una vida santa. Las enseñanzas que se predican desde este púlpito deben reflejarse en la vida de cada uno de ustedes. En sus casas, en sus relaciones interpersonales, en su trabajo, donde quiera que estemos, esto debería reflejarse. Es una tarea seria, hermano, y en estos tiempos, más que en cualquier otro tiempo, la iglesia debe ser vigilante de los falsos maestros. Que el Señor nos guarde.